Recibimos en directo a Fernando Grande Marlaska. En nuestra mesa se incorporan también Íñigo Erce, compañero de los servicios informativos y también responsable de actualidad en la web eitv.eus, Gabón. Gabón. Y Alberto Pradilla, corresponsal de Gara en Madrid. Gabón, muy buenas noches. Gabón. Además continúan tanto Paloma como Silvia Encheurrondo. Hay una pregunta que lógicamente planea, después de tantos años, ¿por qué Fernando Grande Marlaska dice sí a esta entrevista por primera vez en Euskal Telebista? No sé, algún momento de debilidad que tiene uno, supongo. Algo así será. ¿Debilidad o contexto? Debilidad. Yo el contexto nunca lo valoro suficientemente. Ni en sentencias ni para aceptar invitaciones. No. En eso ha sido muy firme, en ocasiones cuando le han dicho que sus decisiones eran extemporáneas a determinados procesos de paz que hemos vivido no hace muchos años, apenas una década. Pero sí me gustaría preguntarle por este momento en el que tanto se habla y sin rodeos. ¿Es el momento del acercamiento de los presos de ETA a Euskadi? Eso es una cuestión política, es una cuestión que depende de instituciones penitenciarias. Dentro de lo que es el cumplimiento de las penas hay una parte que es estrictamente, por así decirlo, administrativa, y eso ya no es competencia de la función jurisdiccional, con lo cual en esa materia entiende que no puede ser más explícito. Eso tendrán que valorarlo otras personas con otras responsabilidades. Eso en lo político. También podemos tener dificultades para responder en lo judicial, siendo presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, pero ¿y en lo personal? Antes de la publicidad hacíamos una pregunta directa y también personal al magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, sobre si se producen las circunstancias para ese acercamiento de presos de ETA a Euskadi. ¿Se dan esas circunstancias? E insisto, desde esa perspectiva personal, no desde el punto de vista judicial o político en el que se ha escudado anteriormente. Pero entender que no puedo contestar en ese sentido, porque se confunde aquí la persona con el profesional de la justicia, con el juez. Entonces, en ese sentido, yo creo que la sociedad debería entender que pronunciarme en esa cuestión como un ciudadano más podría comprometer mi independencia y mi imparcialidad. Es decir, en este caso, como responder de alguna otra cuestión. No digo solamente de esta, sino de esta o de cualquier otra que tenga el mismo alcance. Eso no quiere decir que tengamos totalmente coartada nuestra libertad de expresión, ni mucho menos, pero sí que tenemos que saber dónde está un límite razonable para que posteriormente, cuando nosotros desarrollamos la función jurisdiccional, nadie pueda tener una duda razonable sobre nuestra independencia y nuestra imparcialidad. Eso es la razón en que en algún momento tengamos que tener cuidado. Se ha hablado muchas veces de que al frente de esa responsabilidad en la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, usted es encargado también de administrar en ocasiones esos beneficios penitenciarios, esa política penitenciaria a algunos reclusos. Y esa vían anclares en las que muchos vieron esperanzas de que poco a poco se produjera la reinserción de presos. ¿Cómo evoluciona la misma, en su opinión? Es decir, la cuestión es muy clara. Nosotros, ¿cómo evoluciona? Eso ya es sistema, vuelvo a decir, de vigilancia penitenciaria, el cumplimiento de las penas, donde el cumplimiento de las penas vienen orientadas, como todos nos podemos suponer o sabemos, a la resocialización de las personas. Entonces, para la resocialización de las personas, entre otras cosas, están los beneficios penitenciarios, entre los que están los permisos, luego el tercer grado, etcétera, cuando se cumplan los requisitos. Pero eso es lo que digo, pero tienen que cumplirse unos requisitos para disfrutar de esos beneficios. Es decir, entre los requisitos fundamentales para todo preso que está cumpliendo una condena es que el camino de la resocialización sea un camino que realmente está avanzando, que el tratamiento penitenciario individualizado en cada uno de ellos se está realmente consolidando. ¿En qué términos? Pues que se arrepienta, que asuma la responsabilidad, que asuma, si tiene que indemnizar a una víctima, en caso de que haya víctimas, que asuma esa circunstancia, que se prevea que evidentemente ya no tiene factores de reiteración delictiva, que ya no cree en aquello que determinó su actuación criminal. Es decir, pero en ocasiones se dan esas circunstancias y sin embargo no parece que instituciones penitenciarias permita que esa reinserción o que esa bien anclares funcione. Yo no diría eso, yo no diría ni mucho menos esa cuestión. Primero, para los permisos tienen, por ejemplo, por dar un ejemplo de una cuestión de un beneficio penitenciario, un permiso ordinario de salida, acceder, hay un requisito, estar en segundo grado. Si una persona no está en segundo grado, no puede acceder al disfrute de los permisos.
En segundo lugar de los permisos, la solicitud del permiso y el estudio por la Junta de Tratamiento si se concede o no. Si no se concede por la Junta de Tratamiento, el preso puede recurrir a la vía jurisdiccional, al juez de vigilancia penitenciaria, y en su caso, si tampoco se lo desestima, puede llegar. Quiero decir, pero yo no creo que haya habido, y me remito a las resoluciones concretas, ninguna limitación en los últimos tiempos de permisos concedidos a los denominados presos de la vía en Anclares. Señor Grande Marlaska, yo sospecho que esta noche nos va a hacer sufrir porque la clave va a estar en cómo elaboramos la pregunta para que usted pueda responder. Bueno, vamos a ver. Yo le planteo una afirmación y si no es cierta, usted me la corrige. ¿De acuerdo? No hay ninguna ley que obligue a dispersar presos. Y no hay ninguna ley que impida el acercamiento. ¿Ahí estamos de acuerdo? Sí. Y además la dispersión se aplica independientemente de la gravedad del delito. ¿De acuerdo también? Sí, sí. ¿A usted le parece esta política justa? A ver, las políticas, yo no voy a entrar a valorar políticas penitenciarias porque no me corresponde y entraría, vuelvo a decir, a lo mismo. Yo no puedo realizar ninguna, no debo realizar ninguna crítica concreta de lo que pueda ser una concreta política. Pero si se dice así en abstracto, igual también la contestación no tiene un alcance razonable, quiero decir. Habrá que decir si hay una política de dispersión o no de dispersión, en qué contexto, en qué circunstancias. Se lo planteo en términos un poco más... Pero tampoco quiero decir un poco eso. más judiciales. Vamos a ver, siempre se dice que hay que aprovechar el arraigo de un preso para cumplir el objetivo de un sistema penitenciario que es la reinserción. ¿A usted le parece que con la dispersión de los presos se está más cerca o más lejos de cumplir el objetivo de la reinserción teniendo en cuenta el tema del arraigo? Yo creo que, y siendo sincero, ya que me pides, para ser serios, yo siempre me plantearía antes para el tema de la reinserción, yo creo que habrá un camino hacia la reinserción de una persona, independientemente del delito, cuando esa persona asuma realmente la convicción de su responsabilidad en el hecho que ha cometido. Y cuando se dé cuenta que evidentemente en ese momento no actúa en la forma correcta y que de ese mismo modo quiera vivir en otro contexto de adaptación de su conducta a la ley. Yo creo que en ese momento podremos hablar de resocialización o de inicio de la resocialización. Antes son otras cuestiones absolutamente distintas. Es decir, es cierto que también es un contexto importante cumplir las penas cerca de donde tienes la residencia, pero eso no es un elemento determinante de que una persona vaya a resocializarse. Puede haber una voluntad absolutamente obstativa a la resocialización en cualquier momento y en cualquier contexto, como hablabais antes. Yo creo que por eso hay que hacer hincapié, que empecemos a hacer hincapié en cuestiones importantes, es decir, que una persona realmente asuma la responsabilidad de lo cometido. De ahí avanzaremos bastante para poder resocializar. Señor Grande Marlaska, después de que el colectivo de presos de ETA anunciara su intención de acogerse a vías individuales y vías legales, ¿tienen constancia de que se esté produciendo pasos de forma individual para transitar esa senda que antes estaba explicando? Yo no tengo constancia. No tiene constancia. No sabe si... No tengo constancia porque mi constancia, y quiero que eso continúe en esos términos, mi constancia quiero que sea por la vía que a mí me corresponde, que es la judicial. Y por esa no vía me han no llegado esas cuestiones. Notificaciones, ni peticiones... Ni peticiones, ni ninguna cuestión de esos. Ni recursos ante permisos no concedidos, etcétera. ¿Cuáles son los pasos? Quiero respetar cuál es mi competencia. Una vez que el preso solicita... Primero tiene que estar en segundo grado. O sea, clasificado en segundo grado. Y luego pedir el permiso ordinario. La Junta, un permiso ordinario, la Junta de Tratamiento lo estudia, lo valora y en ese sentido hace la propuesta. ¿Se concede o no se concede? Si no se concede, el preso puede recurrirlo ante el juzgado de vigilancia penitenciaria. Son permisos individuales en cualquier caso. Por supuesto. Si hablamos de resocialización de tratamientos, el tratamiento penitenciario es un tratamiento individualizado. Difícil que 5 personas vayan a asumir responsabilidades distintas como puede ser en un mismo momento. Es que usted está planteando medidas individuales cuando se aplica una política colectiva, es decir, a todo un colectivo, el colectivo de presos políticos vascos, se le aplica medidas colectivas. Ahora mismo, estas horas, hay decenas de familias en este país que están haciendo la maleta, están cogiendo las cosas. Ellos no han cometido ningún delito, están preparando sus cosas para jugársela en la carretera, para salir
a 1000 kilómetros para ver a su familiar. Además, están, por ejemplo, hay presos enfermos que se les mantiene en prisión. Hoy Aitzol Gogorza, por ejemplo, ha sido ingresado y ha dicho que es una decisión política, que eso es una cuestión que corresponde a la política. Es decir, ¿no cree que condicionar derechos humanos a la política no es una cuestión que debería entrar en un Estado de Derecho? Parto de la base que no comparto la sustancia, la esencia de lo que dices. Es decir, yo no creo que se condicionen derechos fundamentales al elemento o a una concreta política. Ese es mi parecer, disiento del tuyo. Cualquier persona que entienda en este país que un derecho fundamental, una libertad fundamental del mismo está siendo violentada, tiene el acceso a los tribunales en el ejercicio de la tutela judicial efectiva de esos derechos y libertades. Eso es así de claro y evidente. Y si no, me gustaría que alguien me diría supuesto en que alega vulneración de un derecho o libertad fundamental y no ha podido acceder a los tribunales. Por ejemplo, sí que va en contra de doctrinas, por ejemplo, de la Unión Europea. La decisión marco de 2008 plantea precisamente el acercamiento, es decir, un preso español que está en Alemania va a ser acercado, puede estar en Madrid, en cambio, un preso vasco que pueda estar en París va a terminar en Algeciras. Es decir, el alejamiento, eso implica un castigo añadido a los familiares. Vuelvo a decir, creo que es volver a dar la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Vuelvo a decir, hay políticas que son ese tipo de políticas como de ubicación de los distintos presos, que es una política penitenciaria que corresponde a instituciones penitenciarias, que corresponde a la administración. Valora las circunstancias. Si alguien entiende que cualquier circunstancia de esa violenta efectivamente un derecho fundamental y una libertad propia, puede evidentemente acudir a los tribunales. Claro, esa es una cuestión. Pero de todas formas es que no es cuestión de decir mis derechos están violentados. Si usted entiende que sus derechos están violentados, usted tiene la posibilidad de actuar y accionar esa pretensión. Usted lo plantea en términos individuales cuando se trata de una política colectiva. Es que, perdón, yo en cuestiones de presos y de conductas y en régimen penitenciario, es que son, vuelvo a decir, son cuestiones individuales. Pero previamente ha dicho que se trataba de una cuestión política. Yo no he dicho que es de política penitenciaria. De política penitenciaria. Se aplica a todos. Pero es de política penitenciaria, vuelvo a decir. Otra cosa son los tratamientos luego individualizados, lo que es el tratamiento de cada persona. Podemos recordar que hay 12, 15 personas que están siguiendo un tratamiento individualizado del colectivo de presos de la organización terrorista ETA, de ex, porque ya han sido expulsados de la organización terrorista ETA. Quiero decir, eso también es una realidad, creo yo, que debe quedar esa constancia. Pero incluso dentro de esa vía en Anclares encontramos a gente que se le ha concedido permisos y después disfrutar de los mismos, incluso tener permiso para poder hablar en medios de comunicación, han conocido una sanción posterior por instituciones penitenciarias en las que usted también finalmente ha levantado la misma, ¿no? Hay discrepancias, hay una forma distinta de aplicar incluso esos permisos que tienen los presos de esa vía en Anclares que puede dificultar la propia reinserción. A ver, en primer lugar, a nadie se le ha prohibido o tenía prohibido acudir a ningún medio de comunicación como limitación al ejercicio de su libertad de expresión. Eso lo entiendo. No creo que eso existiera, sino que simplemente hubo una sanción con posterioridad a esa circunstancia. Vuelvo a decir... ¿Cómo la sanción entonces? Supongo, vuelvo a decir, que por el acceso al medio de comunicación. No lo puedo asegurar. ¿Pero debería haber pedido permiso antes? Quiero decir, porque si usted plantea que se está limitando su derecho a la libertad de expresión y luego reconoce que ha habido una sanción, entonces... Pero bueno, pero lo que vuelvo a decir es que todos lo que tenemos que tener las circunstancias de que haya una garantía luego posterior. Es decir, luego hubo un recurso en la vía jurisdiccional y se resolvió en los términos que todo el mundo conoce. Quiero decir, por eso cuando se dice que no hay la posibilidad de acceso a la jurisdicción, es decir, cuando alguien entiende que sus derechos han quedado vulnerados, como fue este caso, pudo acudir perfectamente al órgano judicial correspondiente y se dictó la oportuna resolución donde se dejó sin efecto la suspensión del permiso que tenía concedido. No era que se lo denegaran, sino una suspensión del permiso. ¿Pero usted cree que testimonios como los de Urruzuno Sistiaga o Carmen Guisasola deben darse a conocer? ¿Son interesantes para que la opinión pública los escuche
sin que ellos teman una sanción? A ver, yo entiendo que testimonios... Convivencia, renuncia a la violencia... Yo entiendo que testimonios donde una persona asume el delito, donde una persona pide perdón, donde eso es una forma reiterada, manifestada en el tiempo, es decir, no se le ha ocurrido hoy decirlo para intentar tener un beneficio de hoy, sino que es una conducta ya manifestada durante años, como son los casos a los que aludimos, que han sido expulsados incluso de la organización terrorista, que han participado en talleres restaurativos con víctimas cuando éstas han querido, porque también hay que reconocer que puede ser muy duro para la víctima participar en estos talleres, es decir, gente implicada en su propia resocialización, en su propia aceptación del daño importante causado. Ese discurso me parece un discurso positivo. ¿Cómo me va a parecer un discurso negativo? ¿A alguien le puede parecer... ¿Y entonces que se sancione? Eso un discurso. No voy a entrar en eso porque no sé la circunstancia que fue o dejó de ser. Es decir, no podemos tampoco ser taxativos, expresivos en todo. Es decir, ocurrió lo que ocurriese, quiero decir, esa persona pudo acceder a la jurisdicción, a los tribunales, y tuvo una contestación en los términos que todos sabemos.